¿Para qué se crean los partidos políticos? ¿Cuál es el objeto de un gobierno? Yo digo teoría política moderna, teoría política contemporánea, teoría económica. El fin de un gobierno, de un presidente, de un ministro, de un parlamento, no es estar en denuncias, peleas, ¿no? En querellas, en lecturas, interpelaciones. Es una mala política, es una política subalterna, es una política de callejón, política de comisaría. Los grandes políticos se preocupan por solucionar los problemas del pueblo, de cualquier nación, en cualquier parte del mundo. Ese es el estadista, por eso se le llama estadista, porque tiene una visión de corto, mediano y largo plazo, para resolver los problemas fundamentales que tiene toda sociedad, todo pueblo. ¿Cuáles son esos problemas fundamentales? El problema del trabajo, el problema de generación de empleo. De ahí se parte los problemas de cualquier sociedad, porque si no tienes trabajo, no tienes ingresos, no tienes consumo. Los problemas de salud, porque si no tienes salud, la gente se muere, peor que los animales. Somos seres humanos, yo soy un humanista radical. Para mí, lo primero, lo más valioso que existe es el ser humano, es el hombre, la mujer concreta, es el niño, es la mujer, es el adulto mayor, que tiene derecho a una existencia digna. Y ahí el Estado tiene que garantizarle esa existencia digna, con medicina, con asistencia médica. El tercer problema que tiene que resolverse un estadista, ¿no es cierto?, es la alimentación. El pueblo tiene que comer, el pueblo tiene que alimentarse. Y para eso hay que hacer política alimentaria, que tiene que ver con el problema de la agricultura, de la ganadería. Porque Lima no produce nada, ustedes saben en estos momentos. También las grandes capitales de las regiones de la costa, todo viene de la sierra. Pero a la sierra se le paga mal, pues, a nuestros hermanos agricultores. Se le descapitaliza, ¿no? Con precios irrisorios, precios banales, con su producción de papa y todos los productos que se cultivan, ¿no? Como el caso de ustedes del anís, debería ser un complejo agroindustrial para poder hacer del cultivo y de la comercialización de ese producto una gran industria en esa zona. Como lo hacen, como lo han hecho los ingleses con el té, ¿no? Los ingleses con el té, y así por el estilo. El cuarto problema que tiene que resolver un estadista es el problema de la vivienda, porque tiene derecho tú a vivir no como perro, ¿no?, sino en una vivienda digna, con tu familia, con tus hijos, ¿no? Entonces nosotros tenemos un plan ahí, pues, el plan económico Segunda República del Movimiento por Ciudadano es un programa de más de 1.500 páginas, 28 programas sectoriales para todo el Perú, costa, sierra y selva, con una prioridad número uno hacia la sierra y hacia la selva. La inversión que vamos a hacer nosotros está concentrada fundamentalmente en la sierra y en la selva, no en la costa, porque la costa ya ha tenido demasiada inversión. Por ejemplo, se quiere hacer una locura, ¿no?, construir un tren en la costa de Tumbes hasta Tacna, 50.000 millones de dólares. Es un gasto que no es en estos momentos importante. Esos 50.000 millones de dólares se tienen que trasladar a la sierra para hacer grandes carreteras, grandes autopistas con túneles, con puentes, con grandes puentes, para intercomunicar a todos los pueblos, para intercomunicar con los campos de cultivo, para sacar la producción, porque tienen ustedes que tener carreteras para llegar a los mercados, ¿no? Esa inversión es hacia la selva, hacia las comunidades nativas, a las comunidades campesinas. Para mí eso es prioritario. Y el quinto problema que tenemos que resolver es el problema de la educación. Una educación de calidad. ¿Qué significa? Educación gratuita. Desde el primer grado hasta la universidad pública. Pasando porque un joven, un adolescente a los 15 años tiene que salir del colegio con una educación técnica industrial. Tiene que ser un técnico en computación, en informática, en enfermería. 15 años de secundaria sale con ese oficio. No como ahora, ¿no?, que es una educación retórica, ¿no?, que no le permite ser un agente productor al adolescente a los 15 años, 16 años de edad que sale del colegio. Y se convierte en un problema para la familia, para la sociedad. No tiene futuro. ¿Qué futuro tiene en Apurímac un adolescente de 16 años? Que no sabe, no tiene una capacidad, una habilidad.
Nosotros creemos que eso se tiene que cambiar, tiene que ser una educación más dirigida hacia el trabajo, ¿no? Darle un oficio, una técnica. Eso se puede hacer fácilmente a partir del tercero o cuarto y quinto año de secundaria. Es un proceso de aprendizaje, yo digo, como educador, yo soy doctora de educación. Y eso es fácil, depende de los contenidos, depende de la currícula que se implemente, depende de la planta docente que se tenga, y depende del mobiliario, de la maquinaria que se introduzca. Entonces, esos son los 5 grandes problemas. Hay otros problemas adicionales, pero esos son los grandes. Si no se resuelve ese problema, va a continuar el problema crónico de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria que se vive en casi toda la tierra y en la selva. ¿Por qué? Porque el modelo económico neoliberal nos ha condenado a todos los peruanos a una economía extractivista, depredadora. En la prima, por ejemplo, le interesa llevarse, digamos, los minerales, ¿no? Y llevarse las piedras, refinarlas, venderlas, ¿no? Y con eso nos devuelven esas piedras como aparatos, como computadoras, como carros, como cables, como teléfonos. Los chinos, los americanos, los europeos. La pregunta es, ¿por qué no se puede industrializar esos minerales acá en Perú? Porque el modelo económico neoliberal se basa en eso, ¿no? Y que las grandes llamadas superpotencias son las únicas que pueden industrializar, que pueden transformar. Y los países como el Perú y de América Latina son países proveedores de esos recursos, ¿no? Y se destruyen los campos, se destruye la agricultura. El Perú, por decir una cifra, ¿no? Nosotros exportamos cerca de 58.000 millones de dólares al año. De esos 58.000, 30.000 millones de dólares son la minería, la gran minería. De los 30.000 millones de dólares, el 70 por 30, el 30 se queda en el Perú, ¿no? Y 70 se va al exterior. Y más o menos estamos hablando de una relación asimétrica, de 7 a 3. Eso tiene que cambiar. Lo mínimo que tiene una relación de 50-50, 50-50, por ahora, hasta que se cambien las reglas económicas. Eso se puede hacer mediante leyes, claro que sí. ¿Por qué? Porque no es justo, ¿no es cierto?, que las grandes corporaciones se enriquezcan y el pueblo sea cada vez más pobre. Ustedes, las zonas mineras, ustedes, digamos, la gente de Huancavelica con la central hidroeléctrica, el Cusco con el gas, son pobres, no tienen gas. ¿Cómo es posible eso? Ese gas se saca, se vende Doctor Ramírez. A 50 veces su precio en Europa. Doctor Ramírez, ¿cuál es el diagnóstico del país, de la patria, en estos 200, un poco más de años de independencia que hace poco hemos celebrado? ¿Cuál es el diagnóstico real del país que usted debe conocer como político? La sierra, la costa, la selva. Cuéntenos, por favor. Bueno, la independencia de 1821 fue una independencia formal. Usted sabe que fue hecha por los intereses de los ingleses, ¿no es cierto?, que apoyaron tanto a la corriente del norte y del sur, a San Martín y a Bolívar. Les interesaba romper el monopolio español para tener los mercados de América Latina. Se hizo lo mismo en Chile, en Argentina, en Ecuador, Venezuela, en Colombia. Se creó Bolivia, ¿no es cierto?, se balcanizó América Latina. Intereses económicos en la época del imperio, que era que dominaron todo el siglo XIX. Y nos impusieron ese modelo que le decía a usted, el modelo económico depredador. Hemos vivido un sistema de dominación neocolonial. Vivimos el sistema de dominación neocolonial, en los cuales nosotros estamos condenados a no ser un país industrial, sino a ser un país extractivista y ser mercado de consumo, de producción manufacturera. Entonces, ese modelo no conviene al Perú, porque ninguna nación se ha desarrollado sin industria. La industria es fundamental. Una industria, digamos, de última generación, porque no vamos a empezar a fabricar pues motores a carbón o vapor de agua, ¿no? Tenemos que entrar directamente a la revolución tecnológica de la 4.0. Entonces se instauró un sistema de dominación neocolonial en la costa, en la tierra, en la selva. Y ese sistema de dominación se hizo con una casta política, con una clase política corrupta, con las grandes corporaciones acá en el Perú. Entonces no podemos salir de ese sistema de dominación, hermano, que genera desigualdad,
no genera desarrollo. Tiene que organizarse, tiene que tomar el gobierno, el poder, un nuevo bloque político para poder cambiar el país. Si no, no hay ninguna esperanza de mejora, de transformación. Si la situación actual es que vivimos bajo una dictadura cívico-militar encabezada por una usurpadora que es Dina Boluarte, causante de la muerte, del asesinato de más de 69 peruanos por haber protestado, porque su llegada al poder es totalmente inconstitucional y ella tiene que ser juzgada, tiene que ser condenada en un nuevo gobierno, un nuevo parlamento. También tienen que ser condenados esos 103 congresistas que están en estos momentos en el parlamento por haber forzado una vacancia inconstitucional. Pero ese problema ya está cerrado para nosotros, ya es historia. Lo que tenemos con nosotros que hacer es enrumbarnos a lo nuevo, a lo que se viene. Y lo que se viene es el cambio de gobierno. Elecciones en 2025 o 2026, depende de lo que haga el pueblo, de la movilización del pueblo. Y por eso nos estamos organizando, hermano, formando nuestros cuadros técnicos, ¿no? Formando a nuestros dirigentes, a nuestros líderes, porque no queremos repetir la historia de Humala, ¿no es cierto?, de Castillo. El caso de Humala es un traidor, ¿no es cierto? Ustedes lo saben perfectamente, engañó al pueblo, les prometió cosas, que gas a 12 soles y una serie de promesas demagógicas. Nosotros le ofrecemos a ustedes una propuesta viable en el tiempo, financiada. No, yo soy economista, doctor en economía, sé cómo financiar el desarrollo. A eso me dedico. Soy empresario. Sé lo que es pagar una planilla, hermanos. Sé lo que es hacer un proyecto de inversión. Y una de las carencias, por ejemplo, de los gobiernos regionales es que no tienen técnicos, no saben hacer proyectos de inversión. Y por eso que los tienen acá en Lima ninguneados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y les ofrecen sus proyectos que presentan acá en Lima. Y eso es fácil de capacitarlos a todos, en todas las regiones. ¿Para qué? Para que fluya la inversión pública, para que se mejore la inversión pública, para que se hagan obras productivas. No hacer obras que no tienen ningún sentido, ¿no? ¿Qué cosa necesita el pueblo? Agua, desagüe. ¿Qué necesita el diagnóstico del agro del Perú? Necesita créditos, necesita fertilizantes, necesita tecnificar el cultivo, necesita capacitación técnica, necesita mercados, porque de nada vale que ustedes produzcan y luego viene el intermediario, hermano, o viene el mayorista y les paga a ustedes una miseria por su producción. Y eso genera más pobreza. Entonces nosotros tenemos claridad en este diagnóstico. Tiene que irse este gobierno, asumir un nuevo gobierno, un gran bloque que nosotros estaríamos encabezando, Movimiento Ciudadano, con su plancha presidencial y su lista parlamentaria. Estamos llevando en la lista parlamentaria a los auténticos líderes del Perú profundo. Hermanos que tengan liderazgo, que sean gente honesta, que no tengan antecedentes de ningún tipo, que no sean tránsfugas. Porque si aditivos a gente que tiene antecedentes, que son tránsfugas, hermanos, nos meten una puñalada, salen elegidos congresistas y luego abren su tienda aparte y hacen fracasar el proyecto, como ha pasado con Perú Libre. Que nosotros conocemos esos hechos, no queremos volver a repetir esa historia. Sí, muy bien. Señoras y señores, estamos conversando con el doctor Ramón Ramírez Erazo, político, Movimiento Poder Ciudadano. Estamos hablando de la coyuntura política que vive el país. Estamos hablando del diagnóstico, ¿no?, que como político ellos conocen, ¿no? Y precisamente la pregunta fue eso, ¿no? ¿Qué conoce del Perú, de las 3 regiones del país? Nosotros particularmente tenemos un punto de vista, doctor Ramírez, la realidad nacional. La realidad nacional sufre hace más de 500 años una invasión, un colonialismo inapropiado, un colonialismo sanguinario, un colonialismo que hasta ahora dura y no permite el desarrollo integral del país. Si usted conoce Curahuasi, de verdad apostaría tal vez porque los servicios llegaran mejor a todos los rincones de la patria,
como hemos tenido oportunidad de algunos ciudadanos peruanos de haber cruzado la frontera del país y ver otra realidad. El tema es complejo, doctor Ramírez. Acá, solamente en Curahuasi, yo le cuento que hay comunidades campesinas que están a 4 horas de viaje, trocha carrozable, que ni siquiera a veces está en mantenimiento, no tienen centros de salud, su sistema educativo es precario, la gente se muere porque tienen que estar trasladando en camillas en este siglo XXI que vivimos. ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo cambiar toda la problemática que tenemos en el tema social, tema educativo, en la salud? La agricultura está abandonado. ¿Cómo cambiar esta realidad si impera la corrupción, reina la corrupción? Tenemos políticos con doctorados, abogados, políticos que han hecho maestrías en otras naciones y muchos están en las cárceles. ¿Cómo cambiar esta forma de pensar, doctor Ramírez? ¿Cómo cambiar a estos políticos y cómo confiar en usted, un nuevo político? No, los problemas son muy fáciles de solucionar para la gente que conoce, ¿ya? Porque los problemas es como una enfermedad. Si usted no es médico, si usted no ha estudiado medicina, si no estudia la anatomía del cuerpo humano, si tiene un problema usted de peritonitis o de pancreatitis, eso no se cura por arte de magia. Usted tiene que hacer una anamnesis, tiene que conocer la sintomatología para dar una solución. Conocida la causa, digamos, la solución es fácil. La cirugía menor o mayor. Eso depende. En las ciencias sociales, en la economía es igual. Los problemas desde 500 años acá se conoce, se sabe. O sea que ahí no hay mayor discusión. Desigualdad estructural, pobreza, miseria, desempleo, gran corrupción, delincuencia. En estos momentos en Lima te matan. En la puerta de tu casa, en la puerta de tu empresa. Y no pagas una extorsión. Mala educación de pésima calidad, la educación no es gratuita, no hay salud, la gente se muere en los hospitales. Acá en Lima hacen colas, el seguro social no sirve para nada. Mire, yo soy asegurado por la universidad, yo no utilizo el seguro social, porque me cuido, ¿no? Casi no me enfermo. Pero yo me pregunto del resto, porque mi hermano es médico, es profesor de medicina en la facultad, San Fernando. Y para nosotros, yo tengo clara la idea, en salud tenemos que hacer medicina preventiva. ¿Por qué? Porque se evita ahí un gasto innecesario. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno va sobre el efecto, no sobre la causa. Nosotros tenemos que ir sobre la causa. Entonces, resolver el problema aquí que es de 33 millones de peruanos, tenemos focalizado cuál es la población objetivo. Compare usted de 33 millones frente a 3.000 millones de seres humanos que son chinos y los hindúes. Ellos han resuelto el problema de cerca del 70% de su población, o sea, cerca de 2.000 millones de seres humanos han salido de la pobreza y de la miseria. ¿De qué hablamos chinos? Los chinos han sido nuestros peones en la nación de la costa. Acuérdense usted que importamos chinos. Cuando Ramón Castilla liberó a los negros de la esclavitud, no teníamos mano de obra en el campo, en la nación de la costa. Importó chinos, importó japoneses. Mira, los chinos han sido peones nuestros. Los chinos son ahora la primera potencia mundial. Doctor Ramírez. No para halagarnos a ellos, sino como una situación de una cosa objetiva. Entonces los problemas son muy fáciles, pero no hay pues estadista, no hay gente preparada, no hay gente capacitada, y sobre todo que los que llegan al gobierno son gente corrupta. Tenemos 6 presidentes corruptos y uno suicidado. No tenemos ministros, no tenemos gobernadores honestos, son una tira de delincuentes, son una banda de delincuentes, alcaldes, regidores, consejeros, gobernadores, ministros, presidentes, militares, generales, jueces, fiscales, casi todo está putrefacto como rosas de en el Perú. Sí. Entonces hay que hacer una política de cambio acá radical, una política anticorrupción. Y se puede hacer, claro que se puede hacer esto en otros países. Doctor Ramírez. Pero para eso uno tiene que tener la autoridad política, el mando que el pueblo lo concede.
Si el pueblo no entiende esto, va a durar esto por 100, 200 años más. Es imposible. Y por eso que hemos creado un nuevo partido, porque somos un partido anticorrupción, un partido antimafia. A nosotros no nos va a temblar la mano. Yo soy juez en las Cortes de Lima para meter a la cárcel a todos estos corruptos y empezar el problema de desarrollo económico, que es lo que a mí me interesa como economista. A mí no me interesa estar en juicio, yo soy enemigo de estar en juicio. No, a pesar de que soy abogado también, porque para nosotros un juicio, un proceso judicial es una pérdida para la sociedad, ¿no? Hay que echar todos los gallinazos, todos los buitres son los que se llenan el dinero de la gente, ¿no es cierto? Que la gente se endeuda, se empobrece en un proceso. Yo soy contrario a esa visión. Yo no tengo cultura de litigio, esa cultura de litigio hay que eliminarla. Pero una cultura de la producción, una cultura de la riqueza, que significa que tú trabajes, porque nadie te va a regalar tampoco dinero, ¿no? Tienes que trabajar. Doctor Ramírez. Entonces nosotros tenemos claridad, tenemos los proyectos económicos, industriales, tenemos proyectos de mercadeo para hacer toda esta revolución en el Perú. Doctor Ramírez, conocemos la historia de la corrupción en el país. En un eventual gobierno suyo, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en el tema de la constitución política, que muchos ciudadanos reclaman el cambio de la constitución política? Somos un sistema entreguista, se llevan nuestros recursos. El país vive una crisis energética. Tenemos yacimientos importantes. El Perú es el segundo productor mundial de oro en el mundo. ¿Dónde están esas divisas? ¿Dónde ha ido a parar todo ese dinero? ¿Cuál es la política que usted emprende para poder, de verdad, que todos estos recursos pues se distribuyan en el país? ¿Cuál es la política que usted aplicaría, ¿no?, en el sistema financiero? Hablemos en recursos naturales. ¿Cuál es el plan que tiene su partido político para sacar de esta crisis tan profunda que sufre el país? Sí, yo le estoy explicando que tenemos nosotros un programa de gobierno, no de 1.500 páginas, 28 políticas sectoriales. Tenemos políticas económicas, tenemos política monetaria, tenemos política de industrialización del Perú. Para nosotros lo más importante es la industrialización. El resto es soñar. Si el pueblo no entiende que si no industrializamos al Perú, vamos a seguir siendo un país atrasado. Vamos a seguir siendo un país con una mayoría de pobres. 40, 50, vamos a subir a 60, 70% de pobres. Jóvenes que no tienen viabilidad. Tenemos una política energética. Tenemos una política de generación de infraestructura, autopistas, carreteras, puentes, túneles. Sí, todo está bien, pero ¿cómo lo hacemos? Para construir hidroeléctricas, una política agraria, hacer una revolución agraria acá en la Sierra del Perú. Implica tecnificar el campo, crédito. ¿Cómo lo hacemos, doctor Ramírez? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para poder cambiar todo esto? Porque no está funcionando. Tenemos una calidad educativa pésima. La agricultura está abandonado. La salud, ahora que se viene otra ola de esta pandemia, hay preocupación. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo sacamos mejor provecho de los recursos del país, que en su mayoría se van pues al exterior? No hay transformación. No tienen valores agregados los recursos que tenemos. Le estoy explicando a usted que si no tenemos un programa, un plan de gobierno. Por eso precisamente le pregunto cuál es el planteamiento de su agrupación política para esto. Perdón, si no tenemos un plan de gobierno, es imposible, ¿no es cierto?, hacer un cambio en el país. Ya, ese es el problema de Castillo, fue eso, por ejemplo, el problema de Humala. Pero eso no es tan importante. Lo importante es tener el poder, tener el gobierno. Si usted no tiene el poder, el gobierno está soñando, pues. Sí, pues, pero te lo da el pueblo, te lo da el pueblo. El pueblo, cuando te da un mandato, te dice: ejecuta el plan de industrialización, elimina la pobreza, genera trabajo. Entonces el presidente, los ministros están en esa obligación, en ese mandato imperativo. Pero el pueblo se ha equivocado en estos últimos 40 años.
ha elegido a sus verdugos, ha elegido a sus saqueadores, ha elegido a sus enemigos como presidentes, como congresistas, y ha prolongado ese estado de dominación neocolonial. Ha permitido que se continúe este modelo económico. Usted dice con corrección, ¿no?, que las riquezas se dan al exterior. Claro, ese es el modelo de dominación neocolonial, pues, ¿no?, extractivista. ¿Por qué? Porque tenemos una constitución delincuencial de Fujimori del año 93 que sacraliza ese modelo económico. Es una constitución írrita, nula, que fue hecha en los Estados Unidos por el Fondo Monetario para someter al Perú su economía, sus recursos, para tener al Perú como una suerte de neocolonia. Y el Perú los peruanos no entienden eso. Los peruanos no están adormecidos, están como drogados. No le dan cuenta de cuál es el origen de su pobreza. El origen, hermano, de su pobreza, ese es el tema de dominación neocolonial, la desigualdad estructural que se ha instaurado con esta Constitución, con el modelo económico neoliberal, con el modelo centralista. Y para cambiar eso hay que tener poder, el resto son sueños. Sí, pero doctor Ramírez... Ustedes tienen el poder, sino lo que pasa es que no saben votar ustedes. Acá no estamos por una revolución armada, esas son tonterías, ya hemos experimentado. Nos costó 50.000 millones de dólares, nos costó 35.000 muertos y 30 años de atraso adicionales. Acá hay que hacer una revolución inteligente, con la ciencia, con la tecnología, con honestidad, para cambiar el país. Usted habla de poder. En un eventual gobierno de poder ciudadano, ¿de qué manera podemos asegurar de este poder que usted habla? Porque está sujeto a un Congreso que tiene una aprobación de 5%, un Congreso corrupto que buscan alianza para vacar presidentes. En los últimos 5 años hemos tenido 5 presidentes, 5 revocatorias a autoridades nacionales. ¿Cómo cambiar esta realidad? ¿Por qué cree usted que teniendo el poder puede hacer esto y no estar sumiso a un Congreso corrupto? Es que es elemental, la política es poder, pues. La política no es oración, la política no es música, la política es poder, es ejercicio del poder. Yo digo teoría política, teoría del gobierno. Entonces, lo que pasa es que el pueblo no está educado políticamente, el pueblo no sabe a quién le da el poder, el pueblo es engañado cada 5 años, el pueblo es engañado para prolongar su dominación, su miseria, su pobreza. Entonces nosotros le decimos claramente, nosotros necesitamos tener el poder, el gobierno, la presidencia, y tener parte del Congreso, por lo menos 65 congresistas. Keiko Fujimori llegó a tener 78 congresistas. Fíjese, 78 congresistas, el pueblo eligió a 78 delincuentes para que le siguieran robando con leyes que Keiko vendía a las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque para ella la política es un negocio, como fue para su padre, cuando gobernó del año 90. Saqueó el Perú, rescató las empresas públicas, las regaló. Nos han robado cerca de 450.000 millones de dólares en estos 32 años, con esa constitución fujimontesinista. Se generó, se instaló el modelo económico neoliberal. Pero, el Perú sigue... ¿cómo? El Perú sigue, atrasado, sigue atrasado. ¿Cómo cambiarlo? Perdón. El Perú hubiese desarrollado, si el Perú hubiese bajado pobreza a 10%, si el Perú fuera una potencia regional, no tendría nada que objetar a la política actual. Pero estamos viendo que la situación es totalmente distinta. Se ha profundizado la pobreza, usted está hablando con corrección. El campo, la agricultura está abandonada, porque el modelo económico neoliberal genera eso, que la agricultura sea abandonada y que le compremos pues la papa a los holandeses, o le compremos la papa a los norteamericanos. Ya no sembramos papa, ya en los campos están abandonados. El trigo, el maíz, todo te importa. Ese es el modelo. Usted garantiza, doctor Ramírez, usted garantiza el volver a la Constitución del año 79, del año 1979. Claro que sí, es uno de los problemas que tiene el Perú, es acabar con esa Constitución fujimontesinista del 93. Pero ¿cómo? La causa de toda la corrupción, perdón. Fíjense, hermano, si ustedes no entienden esto, vamos a seguir lo mismo. Ustedes tienen que saber la causa de su enfermedad. La causa es esa Constitución depredadora, delincuencial,
que ha creado los contratos ley para favorecer a las grandes corporaciones mineras, a las grandes gasíferas, claro, a las grandes empresas chilenas. ¿Cómo lograr esa Constitución? Y en lugar de eso, ¿qué cosa vamos a hacer? Vamos a restituir la Constitución del año 79. Claro, pero ¿cómo? Es una Constitución pluralista, de avanzada, es una Constitución para el siglo XXI, que ¿Cómo? tiene legitimidad y tiene legalidad, porque fue hecha por un cuerpo político plural, por un consenso desde la derecha hasta la izquierda. Firmaron esa Constitución los grandes líderes históricos de la izquierda, Micheta, Hugo Blanco, Javier de Canseco, de todos los partidos de izquierda. Y también lo firmaron los apristas, que ahora han renegado, ¿no? Ahora adjuran de esa Constitución, como un padre niega a su hijo. Lo firmó la derecha. ¿Por qué? Porque si no, no había Constitución, porque una Constitución es producto de consenso, de acuerdos políticos. Doctor Ahora Ramírez, la desconocen. nos están escribiendo a través de la WhatsApp de la radio. Dice, interesante la entrevista, la hoja de vida del entrevistado, para tener un panorama general del pensamiento del doctor Erazo, que plasme su línea política, ideológica. ¿Qué opina del efecto político del presidente de Argentina en Latinoamérica, que aparentemente se irá expandiendo? La pregunta de un ciudadano. Comienzo con lo segundo, ¿no? El presidente argentino, Milei, es un retrógrado, ¿no es cierto? Es un fascista, es un ultraconservador, ¿no? Está aplicando una política económica que ha fracasado más de 500 años en el mundo. Es causante de la guerra, la muerte, del coloniaje en África. Eso es la economía de mercado salvaje, no es la economía liberal o neoliberal o libertaria o anarcocapitalista. Es una versión austríaca. La versión austríaca es la versión más retrógrada del liberalismo, a diferencia del liberalismo inglés o el liberalismo alemán. Entonces, está aplicando políticas ortodoxas, ¿no? Ya recusadas, ya criticadas, que han generado, digamos, más atraso, más pobreza, más miseria en América Latina. Esa política la aplicó la dictadura militar argentina con Videla. Acuérdense ustedes los planes de ajuste, los planes de shock. En 1776, cuando se implantó la dictadura, es la misma política. Lo que sucede, digamos, es que el pueblo argentino, pues, en una gran mayoría, estaba cansado, ¿no?, de la hiperinflación, causada, ¿no es cierto?, por las políticas expansionistas que se generó por el peronismo de Argentina. Doctor Ramírez. El peronismo, usted es como hablar de la PRI. El peronismo es un partido de centro derecha en Argentina. Ha fracasado el gobierno, entonces ahí se aplica la ley del péndulo. Ahora, respecto a mi ideología, yo soy un humanista radical desde los 15 años, 16 años, ingresé a la universidad y aprendí la política. Yo no soy comunista, yo no soy neoliberal, yo no soy fascista, yo no soy conservador, yo soy un humanista radical. Y el humanista radical tiene una ideología superior al marxismo, superior al comunismo, porque es una ideología que se apoya en la ciencia, no es una ideología dogmática, que tiene como centro al ser humano. Los humanistas, para nosotros, el fin no es el Estado, el fin no es la economía de mercado, el fin no es la competencia, el fin no es el lucro. Para nosotros, el fin de la política, de la economía, del Estado, del gobierno, es darle al ser humano, al hombre, mujer, adulto mayor, las mayores garantías y potencialidades para su autorrealización como persona mientras exista. Otra pregunta para usted. Dice saludar al entrevistado bajo su lógica de que el pueblo no sabe de política. Usted también estaría engañando al pueblo que no está educado políticamente. ¿Qué le respondería a la pregunta del ciudadano? En filosofía eso es un sofisma, ¿no? Es una falacia. El pueblo sabe, hay una sabiduría popular, ¿ya?, que es innata, que no es científica, que no es racional. La sabiduría del pueblo es intuitiva, eso en psicología social se conoce, se sabe.
pero como eso se llama en epistemología, se llama doxa, ¿no es cierto? El pueblo puede ser fácilmente engañado por un demagogo, por un mentiroso. Y es bien fácil encontrar un criterio de verdad, ¿no? Yo le pregunto a usted, señor, ¿por qué a usted, el pueblo de Corahuasi, le tiene que creer a usted cuando usted hace este programa? Porque usted puede ser un demagogo, usted puede ser un mentiroso, puede estar hablando cosas sin sentido o mentiras. ¿Por qué le tiene que creer a usted? Le pregunto. Sí, nos encantaría que usted esté presente en la radio. ¿Usted en alguna oportunidad ha evaluado venir a la radio? Para contestarle la pregunta que usted me ha hecho. Yo tengo que contestar la pregunta, pero le dije, ¿por qué el pueblo a usted le tiene que creer? ¿Por qué le tiene que creer a los comunicadores, a los periodistas? Yo soy periodista de investigación, he fundado medios de comunicación en Lima. Esa es la pregunta que está haciendo un ciudadano. Es la pregunta de un ciudadano lo que acabo de compartirlo con usted. La pregunta es, ¿por qué le tiene que creer a usted el pueblo? ¿Por qué el pueblo debe confiar en usted? No, la pregunta le digo, ¿por qué el pueblo tiene que creer a usted? La respuesta es muy simple. Se supone que usted habla con verdad, ¿no? Se supone que usted tiene una trayectoria personal y política, ¿no? Pero es un hombre correcto. En este momento es un político de la población. Claro, pero mismo caso mío. Escúchame, por favor. En este momento no tengo ningún interés subalterno en hacer política. Yo no soy un político profesional. Yo soy un hombre de trabajo, soy un académico, soy un empresario. Está bien. Trabajo más de 50 años. Está bien, pero en este momento... Perdón. Vea usted mis antecedentes personales. Yo no tengo ningún tipo de antecedentes policial, penal, no tengo proceso judicial. Yo no soy un borracho, un drogadicto como Antauro Humala, que lo ha confesado públicamente, creo que allá en Andahuaylas, en Abancay, en varios mítines. Es un drogadicto, ¿no es cierto?, que no tiene estabilidad emocional. Una persona que tiene estabilidad emocional. Yo soy un educador, yo soy un empresario, yo formo a doctorado, yo formo a maestría en la universidad hace más de 40 años. Ya. Entonces tengo una directora política, yo no me lo hago alumna, yo no he vendido exámenes, no he vendido... No tengo quejas, no tengo procesos disciplinarios. Está bien. Doctor Ramírez. Perdón, pues, déjeme terminar la idea. A la pregunta. Entonces dice, no, el pueblo sí sabe, pero el pueblo vive engañado. Y por eso yo vengo a ustedes a hablarle con la verdad. Yo entiendo que ustedes no crean en lo que yo les digo, ¿no? Que tengan desconfianza porque han sido engañados toda la vida. Y viene un político nuevo que les viene a hablar a ustedes la verdad. Es como que ustedes no quieren salir de la caverna platónica. Lean ustedes la alegoría de Platón en la República sobre la caverna platónica. Ustedes no quieren salir de la caverna, quieren seguir en ese mismo estado de dominación. Yo les vengo a traer a ustedes la verdad, pero ustedes no la quieren aceptar porque creen que les estoy mintiendo, pero no es así. No tienen otra posibilidad, hermanos. Ustedes en mí, hermanos, o seguirán en 50 años más de dominación, pues. ¿Por qué? Porque no hay salida para el Perú. Tiene que ser un equipo, yo no estoy solo, somos un equipo de profesionales, decente. ¿Por qué? Que quiere salir de este país. ¿Por qué Ramón Ramírez quiere ser presidente de la nación? ¿Y qué aportes ha hecho para el Perú? Cuéntenos un poco. ¿Por qué usted merecería ser presidente de la República? ¿Y cuáles son los aportes importantes que usted dio a la patria? A ver, queremos conocerlo. Esas preguntas son recurrentes, ¿no es cierto? ¿Por qué quiero ser presidente? Yo no quiero ser presidente, yo soy un ciudadano como usted. Yo no tengo ningún interés subalterno personal, yo no quiero plata como cancha, yo no quiero tener el poder para cobrarle a para recibir plata de la constructora como Vizcarra, para poder tener un ingreso. Soy un hombre ya formado, tengo un patrimonio hecho, que lo he distribuido, ¿no es cierto? Y lo último que me falta distribuir son los cerca de 20.000. La pregunta concreta, doctor Ramírez, ¿por qué quiere ser presidente de la República? Voy a donar a la Universidad de San Marcos, que es mi alma mater, porque a mí San Marcos me dio la educación gratuita. Yo no voy a cobrar sueldo de presidente de la República, hermanos, que escuchen bien. Voy a trabajar gratis 5 años, para demostrarles a ustedes que se puede hacer un gobierno honesto, sin robarle un solo centavo, y gratis. ¿Cuáles son los aportes? El Estado me dio la educación gratuita, que es la única forma de devolverle a mi patria. Yo quiero ser presidente, ¿por qué? Porque hay un grupo de peruanos que creen que tengo alguna capacidad, y que tengo honestidad comprobada,
que puedo gobernar el Perú con un equipo de profesionales, porque tenemos el diagnóstico, porque tenemos las soluciones, porque sabemos lo que queremos hacer con este país. No vamos a hacer experimentos, sabemos bien lo que vamos a hacer. Y si nos dejan gobernar, en 5 años, hermanos, nosotros duplicamos el Producto Bruto Interno del Perú, pasamos de tener 220.000 millones de dólares de PDI a 400.000 millones de dólares. Eso es importante, porque si no hay crecimiento de la riqueza, hermano, no hay justicia, no hay redistribución y seguiremos siendo pobres. El que le diga otra cosa los está engañando. Tenemos que generar riqueza, no solamente tirar piedras. Ojo, ¿por qué? Porque ese es el problema de la izquierda, ¿no es cierto?, que toda la vida, ¿no es cierto?, ha hecho este tipo de protestas, pero cuando ha llegado al gobierno no sabe gobernar, no tiene programa, no sabe dónde ir, y mantiene el mismo sistema económico neocolonial. Nosotros lo vamos a cambiar, hermano. Es un cambio radical el que vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es mi aporte? Dicen, ¿no? Porque muchos izquierdistas, muchos senderistas dicen que participen en la marcha, que no lo hemos visto. Yo soy dirigente en la Federación Universitaria de San Marcos desde los 16 años de edad. He sido dirigente en los gremios acá en Lima. He promovido la lucha por el FONAVI, por las pensiones de los peruanos, por la educación pública gratuita, por la salud pública gratuita de calidad. ¿Ya? He dirigido medios de comunicación en Lima y conozco la temática de mi país. ¿Ya? Me he enfrentado a la dictadura militar, me he enfrentado a la dictadura cívico-militar de Fujimori y Montesinos. Ametrallaron mi casa, pusieron bombas en mi casa, al igual que le hicieron en la casa de Javier Tejalseco cuando estuvo en vida. Entonces nosotros pues, no somos pues, de gente improvisada. Yo tengo mis ganas como político, ¿no? Y lo que estoy haciendo ahora es concretar un proyecto político que ha sido inspiración de un colectivo de ciudadanos, que frente al fracaso de la clase política actual, de toda la clase política, no salva a nadie, ni el cerronismo, que va a desaparecer en la próxima elección, ¿no? Vamos a hacer política buena, política nueva, política radical, política para transformar el Perú. El movimiento Poder Ciudadano es el instrumento de liberación del pueblo del Perú, hermanos. No hay otro partido. El resto de partidos son partidos pro-sistema. Nosotros somos un partido antisistema. Antauro es un partido militarista, fascista, un partido de derecha, pseudo nacionalista, hermano. Porque está formado por el escuela de los marines, ¿no? Y hemos sido amamantados por la Fuerza Armada Norteamericana en Panamá. O sea, no tienen ningún mensaje, no tienen ningún cambio radical en el Perú. Y las estupideces que hablan, ¿no es cierto?, en un estado de drogadicción, de hacer una guerra con Chile es una gran estupidez, pues. Porque eso nos costaría una guerra más de 40.000 millones. Bien, doctor Ramírez. Vamos a perder la guerra porque vamos a hacer la guerra a Estados Unidos, a Inglaterra, al Reino Unido y a todo la OTAN. Porque Chile es eso. Chile tiene el tutelaje de esas potencias. Sí, entonces hay que hacer una guerra económica a los chilenos, inteligentes, para recuperar toda la riqueza en la que se haya apoderado, porque los chilenos han ocupado económicamente el Perú. Doctor Ramírez, le agradecemos pues su participación en este programa. De verdad, me están escribiendo acá y dicen, sería bueno que venga a Curahuasi y conversar personalmente. No se le ha entendido muy bien, es lo que nos escriben. Así que le invitamos. Si usted viene por el sur del país, llegue a Curahuasi. Acá hay muchas cosas para ver in situ toda la problemática que tiene este pueblo y conectarse también con los ciudadanos que muchos quieren hacer preguntas concretas. Le agradezco pues la llamada, doctor Ramírez. Discúlpeme, un mensaje final, si me permite un minuto. Hermano de Curahuasi, les habla el doctor P.D. Ramón Ramírez Heras, presidente del Movimiento Por Ciudadano. Es un partido de peruanos, un partido que no está financiado por la embajada norteamericana, ni por la embajada cubana, ni por la embajada coreana. Somos un partido íntegramente de peruanos, que nace del pueblo. Lo que queremos es hacer un cambio radical del Perú. Somos un partido que tiene una ideología humanista, transformadora, liberadora. Vamos a aplicar las 9 grandes reformas estructurales para cambiar nuestro país. Yo sé que tú no crees en mí en estos momentos, hermano.
Y es así, porque ha sido engañado tantas veces. Pero no tienes alternativa, hermano. Y tú votas por otro candidato, por otro mentiroso, por otro demagogo, vas a seguir en opresión. Revisa mis hojas de vida, revisa mis antecedentes, revisa mi historia de vida. Tengo una historia casi limpia. Soy un hombre que ha escogido el camino del bien, hermanos. Yo soy un hombre cooperante, solidario. No soy un individualista, no soy un librepensador. Tengo un pensamiento estructurado. ¿Dirigido a qué? A buscar el bienestar de la mayoría de mis compatriotas. Por eso nos hemos organizado. Correcto. Yo estaría en Alemania, hermano, ganando $15,000 de sueldo mensual allá, porque allá requieren inteligencia. Allá, cualquier ciudadano que tenga 4, 5, 7, yo tengo 7 doctorados escolarizados, 7 maestrías, 4 profesiones. Ellos requieren conocer la problemática de América Latina. Y tengo teoría política latinoamericana. Para eso me estaban contratando. He preferido quedarme en el Perú, porque es ahora o es nunca, hermanos. Y si usted cree que le digo la verdad, hermanos, apóyanos. Yo no te voy a defraudar, no voy a vender, no voy a firmar ninguna hoja de ruta, no te voy a traicionar como Yantumán, hermano, o como Vizcarra. No voy a entrar a robar, no tendría sentido. Habría que ser muy estúpido, ¿no? Llegar a ser presidente para comenzar a robar a los peruanos. Al contrario, yo voy a donar mi sueldo, hermano. Yo no voy a cobrarles un solo centavo y que quede escrito, que quede grabado esto. Y lo voy a cumplir, hermano. ¿Por qué? Porque yo he hecho un patrimonio en mi vida, ya lo distribuí. Y correcto, no muy amable. para guiarme al cementerio.